concienciados y Muy con, y con curioso. ganas de liar la parda, ¿no? Y de hacer la revolución verde ahí, desde cada uno, desde su experiencia y lo que pueda aportar. Pues bueno, me presento, disculparme porque a estas horas ya vamos, desvarío un poco, que ya llevo todo el día de curro, pero intentaré hacerlo lo más ameno posible. Bueno, mi nombre es Rodrigo, bueno, tengo 27 años, nací en Madrid y desde hace 2 años que decidí emprender junto a un amigo y irnos al campo. Y ahora os voy a contar un poco nuestro proyecto que se llama A Regenerar. Todo esto surgió a raíz de la pandemia del COVID, como muchos otros proyectos bonitos que han sucedido últimamente, en la que pues, bueno, vivíamos en Madrid entre bloques de cemento en la ciudad y todo este encierro al que nos sometieron, pues fue para mí muy chocante, ¿no? Me dio un poco lo que se llama la llamada de la tierra, ¿no? Me llamó por teléfono y me dijo, Rodri, tienes que salir de ahí. Entonces, bueno, pues cogí la llamada y dije, pues tengo que hacer algo, lo que no puedo es irme al campo y ya está, ¿no? Tengo que inventarme algo que sea chulo y que vaya acorde pues, con mi sentir, ¿no? Iniciar una nueva vida. Entonces, quedé muy inspirado por un proyecto de regeneración natural, social y económica, regeneración rural aquí en el sureste de España que se llama Albelal y decidí moverme para allá. Me decidí moverme para allá, pero intentando aportar algún tipo de valor, ¿no? Entonces llamé a mi mejor amigo Gabri y le dije, tío, vamos a inventarnos algo porque este proyecto merece la pena. Me he dado cuenta de que a través de la agricultura regenerativa están no solamente regenerando los campos, sino que también las sociedades, las economías y la inspiración de las personas que viven ahí y aunque no sepamos ni de biología, ni de veterinaria, ni somos expertos en medio ambiente, creo que podemos aportar seguro algún valor a este movimiento que es súper holístico y súper chulo. Se nos ocurrieron varias ideas y al final decidimos tirar por el mundo de la comunicación, ¿no? La idea que un poco que más sentido tenía era ayudar a comunicar lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque sí que veíamos que había un poco una cierta carencia en este territorio en cuanto a uso de la comunicación, de las redes sociales, ¿no? En llegar al público, sobre todo a un público joven, de una manera pues más divertida, ¿no? Era todo un poco aburridito, ¿no? Para el potencial que tenía, ¿no? Este proyecto de regeneración de este territorio. Entonces dijimos, pues bueno, pues vamos a ser los primeros influencers regenerativos de España. Y bueno, influencers, joder, pero eso es un rollo, eso es de flipados, no, pensábamos, ¿no? Pero pensábamos que esas herramientas de las redes sociales son muy valiosas para llegar a un gran número de personas, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes. Y decidimos darle la vuelta al concepto, es decir, vamos a influenciar, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de algo que merezca la pena de verdad, ¿no? Y no sobre, mira, esta cremita que chula, ni vea, no sé. Entonces, hicimos las maletas y nos fuimos al campo. Primero fuimos al pueblo de Gabri para salir de la ciudad rápido porque queríamos salir de Madrid, lo teníamos claro. Pero conocíamos una finca que se llama La Junquera, aquí en el noroeste de Murcia, que ya había una comunidad de gente joven haciendo todos estos temas regenerativos, ¿no? Y dijimos, pues oye, ¿qué hay más divertido que poder unirnos ya con nuestro propio proyecto, pero a una comunidad en la que ya están pasando cosas y que además tienen un montón de ejemplos de lo que nosotros queremos comunicar, que es, aquí se está haciendo pues agricultura regenerativa, con técnicas súper chulas de regeneración de suelos, cosecha de agua, fomento de la biodiversidad. Y además no somos los únicos, hay otros proyectos aquí sucediendo muy chulos, como una academia de educación regenerativa y otras cosas que, bueno, que ahora os contaré súper interesantes. Hicimos las maletas, hablamos con el dueño de la finca y nos aceptó aquí, vinimos, ¿no? Además, era mucho más económico que vivir en Madrid. Entonces dijimos, pues esto es un súper win-win. No, al principio yo empecé a teletrabajar en mi antiguo trabajo, hice un poco una transición hasta poder independizarme de ese trabajo que yo tenía en marketing por entonces. Yo había estudiado Bellas Artes, pero trabajaba en marketing y me había valido pues, para aprender muchas cosas que ahora mismo utilizo, ¿no? Pero nuestro sueño era, aparte de vivir aquí, influenciar en nuestras redes sociales y crear un contenido que la gente pues disfrutase y diese a conocer esto, necesitábamos ser sostenibles también económicamente, ¿no? Entonces decimos, nos falta una pata.
y se nos ocurrió la idea de crear como una mini agencia de comunicación y marketing regenerativa. Es decir, estamos en contacto con un montón de iniciativas relacionadas con la restauración de este territorio y estamos viendo que a todas le falta el mismo punto, ¿no? Que es el cómo comunicar esto, ¿no? Y además ya llevamos un bagaje, ¿no? Comunicando esto nosotros por nuestra cuenta para pasárnoslo bien, ¿no? Y la idea triunfó, la verdad, nos fue súper bien y rápidamente empezamos a trabajar con 2 iniciativas. Una se llama Albelal Foods, que es una comercializadora de productos regenerativos, que surge de la asociación Albelal. Además, más tarde os quiero comentar un poco de ellos. Y nos ofrecieron la oportunidad de trabajar con ellos, llevarles las redes sociales, el marketing, la página web. Y ellos lo que tratan es de comercializar sus productos a través del online, ¿no? Lo que estaba acostumbrado este territorio, es un territorio muy degradado, muy despoblado, con falta de oportunidades, de población rural, pues aquí el calentamiento global, la desertificación es muy heavy, la gente se va a las ciudades, los jóvenes no se quedan. Necesitaban dar un paso más allá para poder vender sus productos, no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces les hemos empezado a ayudar a eso, a intentar llegar directamente al cliente final a través de las redes sociales y tal, y entonces tienen el control, tienen el control de su mensaje. Antes vendían a granel, pues si producían aceite o producían grano o almendras o lo que sea, se perdía el mensaje regenerativo y es una pena porque estás haciendo unas prácticas estupendas, pero se lo vendes a un distribuidor y eso se queda ahí, ¿no? Se pierde, ¿no? Sin embargo, si eres tú el dueño de lo que vendes y a quién lo vendes, puedes contar tu mensaje, ¿no? Estás vendiendo más que un producto, estás vendiendo toda una filosofía y toda una acción. Nos encantó, ¿no? O sea, trabajar con ellos. Y ahí seguimos. Otra de las iniciativas con las que trabajamos es la Regeneration Academy. Aquí en La Junquera se ha montado una academia para estudiantes y, y viene gente de todo el mundo a la finca a hacer sus prácticas, ¿no? En agricultura ecológica regenerativa. Y eso es súper chulo porque, bueno, al final conocemos gente de todo el mundo que viene a la finca, les hacemos seguimiento, ayudamos a la academia pues a comunicar todos estos temas en LinkedIn, en Instagram, en su página web. Y al mismo tiempo nosotros nos nutrimos de conocer a la gente, hablamos inglés aquí en medio del desierto español, es una maravilla. Eso, vamos, es el segundo partner, por decirlo así, con el que trabajamos. Y recientemente también trabajamos, por no enrollarme mucho, con una fundación que lo que trabaja es con niños, ¿no? Desde niños muy pequeños hasta la adolescencia, y lo que hacen es tratar de sacarles de las aulas para que puedan aprender de una forma mucho más natural, ¿no? Es todo el tema de la educación regenerativa que ahora está empezando y que me parece súper chulo. Entonces son 2 años de aventura de a regenerar, que empezó esto en una idea de aislamiento con el COVID, en el que nos llamó el campo, decidimos venirnos aquí a aprender sobre regeneración y emprender y montarnos nuestro propio negocio. Y pues nada, nos está yendo bien, somos más felices que nunca, hemos aprendido en 2 años más sobre naturaleza, sobre biodiversidad, nombres de plantas, cómo cuidar la tierra, intentar ser un poco más autosuficientes y es realmente satisfactorio. Así que, bueno, brevemente ese es nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias. Estupendo, qué entusiasmo, qué gusto. Sí. Bueno, Laura, ¿quieres tú contarnos de... ¿Estás muted? A ser posible con el micrófono. Claro, me arranco ahora yo. Muchas gracias, Rodri, por toda esta explicación ahí súper motivadora. Vale, yo no sé si voy a ser tan motivadora, pero porque estoy en un momento un poco como más de inicio, no tengo ahora, o sea, como que estoy arrancando ahí con varias cositas, pero bueno, la verdad es que también estoy o sea, en un momento como también con muchas ganas y yo creo que algo llegará. Yo vengo de... Bueno, tengo como un recorrido así como he ido tocando como un poco de todo, porque me cuesta mucho centrarme solo en una cosa, entonces voy como picoteando en miles y como que lo que siempre está en mi vida es todo el tema de la educación no formal, me dedico a... Bueno, me entré en el mundo de los campamentos como, pues eso,
súper joven y me flipa, ¿no? Siempre digo que desde la educación no formal se cubren todas las lagunas de la formal y como son tantas, pues siempre hay mucho curro. Entonces, ese es algo como que siempre ha estado en mi vida. Yo este año justo hemos parado con una cooperativa en la que trabajábamos temas de reciclaje textil y estábamos dentro de la red de economía social y solidaria de REAS, que bueno, que lo que hacemos, entre otras cosas, estamos bajo un paraguas de una red que lo que hace es promover una economía alternativa en la que en el centro no está el dinero, sino las personas, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia súper enriquecedora. Ahora mismo estamos como ahí un poquito en duelo porque hemos cerrado la pandemia y bueno, y otras cosas y algunas cosas más nos han hecho parar, ¿no? Y tomarnos un par de años ahí de reflexión. Y nada, tenía una cooperativa, estaba dentro de una cooperativa que se llama el Trapolab, que llevaba temas del reciclaje textil. Entonces hablábamos sobre los impactos sociales y medioambientales de la industria de la moda y siempre con un componente muy fuerte de educación medioambiental. Y entre que yo ya estaba con este tema del reciclaje textil, que llevamos también un súper proyecto de cuando Carmena, que eran los espacios de consumo sostenible aquí en Madrid, pues estuve coordinando uno de ellos y la verdad es que era bastante potente la idea, ¿no? Porque era como a nivel muy de barrio promover todo el tema del consumo sostenible en las diferentes áreas, no solo a lo mejor en el tema, ¿no? del textil, que era de donde venía yo, sino también energético, banca ética, ¿no? Entonces hacíamos como un 360 del consumo responsable en todo lo que podía implicar en tu vida. Entonces, bueno, como que siempre he estado un poco con este tema de educación medioambiental, también muy ligada a la economía, porque estudié empresariales y bueno, se han ido como ahí moviendo un poco las piezas del puzzle y yo uno de los sitios donde he trabajado como monitor y coordinadora era en una granja escuela en Guadalajara, que es una granja escuela que se llama Huerta La Limpia y que lleva 40 años funcionando. Es como una de las excepciones en el mundo de las granjas escuelas porque la verdad es que tienen muy mala fama y se la han ganado porque realmente lo hacen bastante mal, sobre todo con tema de explotación. O sea, como que se está degenerando mucho el concepto de granja escuela y al final es algo, se ha convertido en un espacio en el que lo que haces es que el profesorado cuando va con el cole esté como súper a gusto, ¿no? En sofás con tele y wifi y no sé qué. Y la chavalería pues que, yo qué sé, ¿sabes? Que ve animales, ¿sabes? Y se dé un paseo, ¿no? Pero como que se pierde todo lo que se puede hacer, todos los objetivos que hay a nivel educativo en un sitio como una granja escuela. En cambio, este sitio como que lleva promoviendo la educación libre desde hace 40 años, es un sitio que yo siempre había como admirado y el hombre que lo lleva pues se jubila y nos lo ha ofrecido a 3 de nosotras. Otro. Ahora no recuerdo, es que hace tanto que no le veo que, vamos, que ya no me acuerdo, pero vamos. Sí, muy bonito el proyecto, la verdad que. Pues nada, el tema es que justo en un primer momento cuando me lo ofrecieron lo rechacé porque he tenido así como un parón de mi vida en el que de repente pensé que la programación informática era mi mundo. No me preguntéis por qué, a veces pasan esas cosas. Y entonces me estudié ahí una cosa de programación en plan de, igual, lo voy a petar, voy a vivir en la sierra, voy a currar en remoto, voy a ganar pasta y voy a salir de la precariedad. Al fin, ¿sabes? El perroflautismo se acabó, todo eso. Y luego tuve una depresión, ¿no? En plan de que me fue una señal, rollo, no es esto lo que quieres. Y ahora he vuelto a mi mundo de, pues eso, de la chavalería, campamentos, educación y sobre todo como más como en mi eje y en las cosas que me molan. Y entonces nada, pues he dicho que sí y nos vamos a hacer cargo de este sitio. Entonces es curioso porque está solo como dar 2 indicaciones del lugar, pensando un poco en los objetivos también de este encuentro, como que las dificultades o sea, tiene como peculiaridades que está pegado a Guadalajara, rollo que a 300 metros de la puerta hay un Corte Inglés. ¿Qué juego de luces tenemos por detrás? No pasa nada. Pero está en un valle, entonces tienes como, o sea, tú cuando estás dentro de la granja no ves nada de Guadalajara. Hay un poco de contaminación lumínica, pero al mismo tiempo es uno de los mejores sitios para observar estrellas de no sé de cuántos kilómetros, pero rollo que viene gente ahí con su telescopio. Y ¿telescopio? No. Sí, telescopio.
Es que lo confundo como el gran... Bueno, da igual, cosas mías. Y entonces, y luego la otra peculiaridad que tiene es que no se considera, aun estando tan dentro de la ciudad, no se considera de Guadalajara. Entonces, por ejemplo, toda la gestión de los residuos, el tema del agua, o sea, como que nos tienen bastante como excluidos de todos los servicios que serían como de la ciudad. Y esto es también muy interesante porque prácticamente es como si fuésemos ya rural. Entonces, mola porque creo que uno de los retos es como hacer de puente, ¿no?, entre la ciudad y lo rural, que es algo que creo que, bueno, es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes también, o sea, a nivel práctico, pero también a la hora de educar, ¿no? Un poco de... O sea, que no parezca que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, como súper diferentes, sino que poco a poco vaya encajando. Eso es así lo que se me ha ocurrido. Eso es todo. Bien, muchas gracias, Laura. Vale. Bueno, muy bien, fenomenal. Gracias. Patricia, cuéntanos un poquito sobre ti o tu interés en participar en este focus group. Hola. Nada, como ya lo ha dicho Arantxa, me llamo Patricia y bueno, he venido aquí más que nada para aprender, porque creo que mi opinión en estos temas todavía no es tan fuerte. Por primera vez en el 2019 estuve en una movilidad con Permacultura Cantabria a Turquía, en una granja de permacultura, donde comencé a tener contacto con algo diferente a lo que conocía. Me impactó bastante, pero en ese momento estaba terminando la carrera de Ingeniería Informática, seguí con ello y cuando acabé estaba justamente la pandemia, del confinamiento y todo. Comencé a plantearme, como mencionó Rodrigo, creo que sí, lo de pensar en una alternativa, en moverse al campo, etcétera, pero bueno, yo no di ese paso. Y hace poco, en mayo, tuve la oportunidad de ir a otro proyecto y como retomar esa idea que tenía, pero ahora tengo 2 años que he estado trabajando ya en la parte de software. He pasado por el mismo punto donde ha comentado también Laura, lo llamaría como el burnout, de no me gusta, ¿será que esto es para mí o no? Y otra vez he llegado al punto de, ¿será que me tengo que ir lejos de la sociedad y comenzar algo alternativo? Bueno, no sé, me lo he planteado muchas veces. Y al punto que he llegado en este momento es que estoy preparándome para aplicar a una beca para un máster que mezcla sostenibilidad con software, green software, como ya sea soluciones que no tengan mucho impacto ambiental o soluciones que ayuden a gestionar otras soluciones que directamente ayuden con la sostenibilidad. También estoy muy interesada en el tema de energías renovables y estuve como buscando un trabajo en esa área, pero no fue tan fácil. Y el único que encontré y me implicaba moverme como al muy centro de Zaragoza ciudad. Y bueno, después de ver 43 grados, dije, quiero seguir trabajando en esta línea, pero no quiero morir en el proceso. Entonces, a partir de ahí fue que me surgió la parte del máster y sigo por ahí. Tengo bastante interés, pero quisiera mezclarlo con lo que hago ahora. Muy bien, muy interesante ese máster, ¿no? Bueno. Sí. A ver si lo logro. Y bueno, pues aquí ves que hay gente con muchísima iniciativa y a lo mejor te puedes enganchar en algo. No sé, por ahí surge alguna cosa que te estimule. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Matías y Manu, que estáis juntos, ¿no? Bueno, pues es vuestro turno de contarnos un poquito qué hacéis. Pues nosotros también somos chavales jóvenes, tenemos... Calles directo, 26, yo también 26. Y sí, queríamos venir a vivir al pueblo y nos tiramos a la piscina y aquí estamos en un pueblito, no estamos tan apartados como Rodri, sino vivimos aquí en un pueblo
que tiene 500 habitantes y demás. No está tan lejos de donde tiene la sede de Permacultura Cantabria, pero bueno, Cantabria es chiquitita, ¿no? Y nada, no sé qué contaros de la verdad. Sí. Al final, pues queríamos vivir aquí así de una manera un poco más alternativa también, ¿no? Pues tener nuestra propia casa con más chavales jóvenes, montar residencias de artistas, cultura, tal. Y cada vez que empezábamos a hacer un poquito decíamos, pero si es que es verdaderamente difícil vivir en el pueblo siendo joven, ¿no? Como el tema del transporte público está fatal, hay autobuses solamente 4 días a la semana, unos horarios que se les han inventado, un autobús gigante, que le cuesta un montón de dinero a la administración pública, que van 4 señoras y que no tiene sentido. Entonces decíamos, nosotros muchos venimos de Madrid, que ahí hay transporte público a todas horas, y era, pero ¿por qué no modificamos esto del transporte público, ¿no? Si hay dinero para un autobús gigante y en esos horarios, pues ¿por qué no hacemos un proceso participativo para que ese autobús sea más eficiente, conecte pueblos más chiquititos? Bueno, en fin, que poco a poco nos hemos ido metiendo en una línea que llamamos participación democrática, ¿no? Y es de qué manera los jóvenes que venimos a vivir al pueblo, la gente local que también está aquí, podemos entrar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a veces cuesta decirlo porque si no te interesan estas cosas suena como muy friki, ¿no? Un poco aburrido, ¿no? Democracia, no sé qué. Pero, creemos que es fundamental. O sea, para nosotros que estamos aquí porque lo vamos a vivir, pero para toda esa peña que vamos a venir a vivir, que van a venir a vivir a los pueblos, pues es fundamental que estemos ahí, ¿no? Y nada, jugamos o intentamos jugar poco a poco con Erasmus, con el Cuerpo Europeo de Solidaridad también, sobre todo también por la incidencia política a nivel europeo que eso conlleva, y por lo que decía Laura, que es que la educación no formal es una pasada, ¿no? Y todos estos temas de democracia, que son eso, pues a veces son aburridos, pero con buenos facilitadores, un buen equipo, en 9 días solamente hablando de participación y democracia, súper aburrido, acabas, o yo que soy un poco friki, ¿no? Pero me encantaba. Entonces decía, de qué manera educación no formal, juventud, todo unido. Y ya está, yo creo que sí, o sea, tenemos ahí procesos de diálogo abiertos por todos lados y nada, intentamos abrir nuevos espacios de vivienda porque es súper difícil, ¿no? Como, Pati, tú te quieres venir a vivir al pueblo, pero no puedes, ya te lo digo, no puedes, no hay casas. No hay casas para alquiler, o sea, a mí me encantaría que vinieras aquí a teletrabajar, hay fibra óptica, pero por ahora el acceso a la vivienda de la juventud precaria que venimos de la ciudad es súper complicado, ¿no? Entonces, bueno, lo conseguiremos, seguro, ¿eh? Que somos cabezotas. Y a ver, cohousing, hay que hacer un cohousing. Yo estoy con unos amigos en un proyecto de cohousing senior, porque ya somos mayores, pero bueno, ahí estamos también. Hay que compartir. Ahora nos estamos conectando desde un cohousing también, que diríamos, ¿no? Así, sí, ¿no? Tenéis algo así. Bueno, ¿qué nos cuentas tú? A ver. Sí, nada, animar a Pati. Yo me mudé hace poco y animarla también con el máster, el Green Master, ¿no? Este que comentaba, el Green Software, perdón. Porque yo también he tenido experiencia en proyectos sociales, he intentado, uno ha salido a flote, otro no, se quedó en piloto, pero bueno, que siempre la experiencia, una vez pruebas el mundo social, yo creo que no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, como le ha pasado un poco a Laura. Y nada, aunque haya dificultades, al final las cosas salen con esfuerzo y creo que es una vida que merece la pena. Y aunque parezca que hay pocos autobuses, que estamos aislados, yo creo que aquí la vida social es mucho más rica y más plena. Y nada, y encantado de juntarnos, buscar las soluciones a los retos que planteáis y a ver si salimos todo para adelante. Que Manu es un súper fichaje porque nosotros, sobre todo como es tema de democracia y participación, pues estamos intentando jugar con las administraciones públicas, pero él está ahí a tope también con la iniciativa privada, que también hay que contar con las empresas, que el desarrollo tiene que ser por todos lados. Así que el Manu es guay. Gente joven así venga a los pueblos, ¿no? La de Manu, máquina.
Gracias. No te conocí el otro día cuando fui para allá, pero oye, tenemos que juntarnos. Ya hablaremos. A mí me parece bien eso que has dicho. También hay que liar a todos. Que vamos así un poco... Vale, pues sí, le había hecho un vistacillo a esta pregunta y me parece, bueno, súper clave. Casi que la más clave de todas porque bueno, yo he puesto 3 puntos para esta pregunta principales, que para mí me parece súper importantes, que son, primero, la pérdida de biodiversidad, que muchas veces, bueno, se habla, pero nos olvidamos mucho, ¿no? Miramos al humano, a qué pasa aquí y tal, pero nos olvidamos de la pérdida de biodiversidad. Ahora os contaré un poquito más sobre esto, pero también quería hablar de la desertificación, aunque están ligados, y de la despoblación rural, que yo creo que también muchas veces crea esto, pero también puede ser la solución ante estos problemas. La pérdida de biodiversidad, pues quería comentaros, por ejemplo, un dato que es que desde que nació mi madre, más o menos, hace 50 años o así, desde 1970 al 2020 hemos perdido como el 60%, 68%, ya debe ser más, porque esto es dato 2020, de la biodiversidad de vertebrados en el planeta, ¿no? Pues aves, pues, mamíferos, ¿no? Incluso anfibios, reptiles. Y me parece una locura porque en menos de en una generación se ha perdido casi un 70% de biodiversidad, con lo que esto afecta, porque al final, sin una biodiversidad rica, no funciona, es que no va a funcionar ni el ser humano, ni lo que de él deriva, ni las economías, ni los pueblos, ni la regenerada. Necesitamos regenerar la biodiversidad porque es lo que mantiene este planeta estable, ¿no? Y también, pues, ¿qué causa, no, esta pérdida de biodiversidad? Pues bueno, también me lo llevo un poco aquí al terreno. Yo creo que el tema de la alimentación es un tema clave, ¿no? Los cambios en el uso del suelo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Al final, pues se está deforestando un montón para plantar, y cuando se planta se hace con monocultivos intensivos. Estamos urbanizando cada vez más, cada vez somos más, y es como todo ahí a chorro gordo sin tener en cuenta a la biodiversidad, ¿no? Hay otros casos como pues, la sobrecaza o el cambio climático, esta contaminación que generamos tan heavy, ¿no? O el tema de las especies invasoras, que es que, bueno, con todo el tema de la globalización, al final, que perdemos aquí, yo qué sé, el cangrejo europeo, porque ha venido el tal y está todo patas para arriba, ¿no? Y bueno, pues eso, la pérdida de biodiversidad desde el tema de la industrialización, sobre todo, está siendo súper heavy. Yo creo que es un punto al que tenemos que atacar. O sea, todo el tema de la agricultura, de las macrogranjas, de todas estas macroinfraestructuras que hacemos, todas estas deforestaciones, es el gran causante de esta pérdida de biodiversidad desde mi punto de vista, ¿no? Y es donde tenemos que atacar. Es decir, ¿y cómo podemos cambiar esto? Pues cambiando nuestro modelo productivo, ¿no? Dejando de producir de esta forma tan intensiva y volviendo a un modelo productivo pues mucho más respetuoso, más regenerativo, ¿no? Mira, tengo aquí un dato, es que toda esta ganadería y agricultura intensiva y estas infraestructuras han arrasado en 13 años más de 43 millones de hectáreas de bosque. Es decir, los bosques albergan, no sé si es como el 80% de la biodiversidad del planeta, y nos los estamos cargando. Y entonces tenemos que enfocarnos mucho en eso, en regenerar los bosques, pero no a base de pinos, ¿no? Como se ha hecho muchas veces. Tenemos que intentar crear bosques pues mucho más pues saludables, ¿no? Que tiendan hacia lo nativo, aunque muchas veces es difícil plantar ya con nativos desde el principio. Pero bueno, que se puede, yo también quiero mandar desde Regenerar un mensaje positivo de que se puede revertir todo esto y que podemos regenerar toda esta pérdida de biodiversidad a través de una agricultura regenerativa que regenere el suelo, el agua, la biodiversidad y también haciendo acciones de restauración de ecosistemas, pues, sobre todo el tema de las reforestaciones, de las modificaciones hídricas, lo necesario para recuperar nuestros... Pero yo creo que lo esencial aquí es volver a lo rural, hacer un llamamiento a los jóvenes a que vuelvan al campo y que aprendan de estas técnicas ancestrales que se han hecho siempre, porque pues eran respetuosas y nuestros tatarabuelos sabían cómo vivir en armonía con la naturaleza y vivir de ello, ¿no? Entonces,
no es dejar de lado la tecnología y ponernos a vivir como hace 200 años, pero hacer un mix entre esas dos cosas, yo creo que funcionaría súper bien. Y bueno, me estoy enrollando, pero el tema de la desertificación me parece también un punto clave, porque el 74% del territorio español está en riesgo de desertificación y va en aumento. Es como que va subiendo el desierto, pero por causas humanas, porque al final pues, los suelos están desnudos, no se retiene el agua, toda esta desertificación crea pues, que la gente se vaya, que sus tierras se degraden y que eso pase pues a una despoblación rural y que el campo acabe al final en manos de grandes empresas, ¿no? Que lo que van a hacer es, a esta tierra le queda un poquito, pues vamos a explotarla, ¿no? Pues eso, quería que la despoblación rural yo creo que es una de la repoblación rural, una de las claves, ¿no? O sea, vamos Peña, si repoblamos los pueblos y dinamizamos mucho más el campo se va a revitalizar porque ya que lo hemos destruido también podemos regenerarlo y nos necesita. Paso palabra. Muy bien. ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, ¿quién se anima? Venga, nos animamos por aquí. Muy bien. Nada, totalmente de acuerdo, ¿no? Es fundamental recuperar el control del sistema agrario, ¿no? Estamos viviendo todas las consecuencias del cambio climático, que van desde las inundaciones a Pakistán, las olas de calor que no paramos de ver, todos los glaciares que están desapareciendo, incluso enfermedades que se propagan gracias al clima en sitios donde antes no, entre ellos España, ¿no? El mosquito tigre. Y sin duda, cuando estamos comiendo alimentos que llevan más petróleo que nutrientes, no solo por los procesos de fabricación, sino porque de media cualquiera que compres en el supermercado, la media de kilómetros que ha hecho está en torno a los 4.000, 5.000, pues estoy completamente de acuerdo con Rodrigo en que es fundamental y ahí hay mucho trabajo que hacer. Y nada, paso la palabra. Yo voy a barrer para casa y a Rodri le gustan los datos, pues ahora acabo de hacer una búsqueda rápida y solo el 1,25% de los municipios de España se rige todavía por democracia directa, ¿no? Entonces diréis, ¿pero esto qué tiene que ver? Ahora me metes la democracia con los retos ambientales. Bueno, pues antiguamente, técnicas ancestrales, que también las decía Rodri, la gente de los pueblos estaba conectada con métodos democráticos, con juntas de concejos abiertos que eran en esta zona, con el territorio, ¿no? O sea, el territorio, su biodiversidad, todo lo que rodeaba al núcleo de población, lo gestionaban los propios habitantes, ¿no? Y lo gestionaban en estas juntas. Y ahora solo el 1% de todos los municipios que hay en España se rige por estas técnicas, ¿no? Nosotros ahora, yo estoy trabajando en una de las fincas comunales más importantes que hay en el norte, que tienen casi 8.000 hectáreas con los ganaderos, y para hacer cualquier tipo de acción en la finca, de mover una llave de agua ahora que ha habido sequía y era súper importante, porque igual de repente te encontrabas a 200 vacas en un bebedero que se tiraban 2 días sin agua, ¿no? Entonces, eso ahora mismo es competencia de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, que pertenece al Ministerio de no sé dónde. Entonces, para mover una llave de paso de agua, había que llamar al guarda mayor, el guarda mayor tiene que mandar un escrito a la consejería tiene que hacer un estudio para ver la viabilidad económica y ambiental de eso, para decirle al guarda mayor que sí o que no, y después el guarda mayor llamar a una brigada que venga dentro de 2 semanas cuando tenga vacaciones para mover la llave, ¿no? Entonces, para mí es un problema la burocratización que hay en torno a la gestión de los recursos naturales en los municipios, la falta de relación que hay con las poblaciones y la gestión de esos recursos naturales, y creo que es súper importante volver a técnicas ancestrales, o al menos lo que decía Rodri, no volver a lo de hace 200 años, pero sí tener esas referencias, ¿no? Y que la gente de estos pueblos que conoce estos montes pues tenga mecanismos que igual no lo decidan solo ellos, pero mecanismos de lo que llaman cooperación reforzada, sobre todo para ahora, en tiempos de cambio climático, que la adaptación sea rápida, sea eficiente, ¿no? Y que, jolín, que si hubiéramos tenido que hacer ese procedimiento, las vacas hubieran estado muertas hace un mes, ¿no? Entonces,
bueno, por las vacas y por todos nosotros, viva la democracia, ¿no? Algo así. Por terminar lo que comenta de lo importante que es la participación ciudadana, no sé si, supongo que no, si lo sabéis, sois de los pocos de la minoría que lo conoce, porque no se ha hecho ninguna difusión prácticamente, de la Asamblea Ciudadana que se ha vivido este año, ¿no? Que organizada por el gobierno, sorprendentemente, en la que, por cierto, creo que Matías fue invitado a que asistiera un día. Se le dio la oportunidad a 100 personas de manera aleatoria, o sea, escogidas de manera aleatoria de toda España, para que formaran parte de una serie de reuniones en las que podían proponer los temas y luego también principalmente tratar todo el tema medioambiental del cambio climático, ¿no? Y bueno, y se ha visto lo que ya se sabe, porque se ha visto en otros países, que cuando una persona conoce y trata de primera persona los datos y conoce la gravedad del asunto, la gente realmente se implica, ¿no? Por eso un reto medioambiental, digamos, que es eso, como conseguir que la gobernanza participativa, o como lo estás diciendo tú, que es de democracia, no me acuerdo muy bien de qué, pero que es un paso que mucha gente cada vez está viendo que es más fundamental para que se tomen las cartas en el asunto y realmente se atajen los infinitos problemas que se nos están acumulando, ¿no? Y ya está. Bravo, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Laura, ¿te animas? Sí. Venga. A ver, es verdad que, claro, habéis hablado muy bien. O sea, yo os escuchaba de fuera y digo, qué gente tan apañada. Me da ganas de irme para allá. Para cualquiera, para Murcia o para Cantabria. A ver, yo no soy muy de datos, la verdad. Siempre me he considerado mente así como más bien analítica y de poco desarrollo, pero es verdad que tengo así como un rollo extraño con lo cuantitativo, o sea, lo respeto, pero lo cualitativo también me mola. No es tanto por barrer hacia mi casa, como decía, pero bueno, por cambiar un poquito de las gafas y el enfoque. Yo voy un poco como hacia la educación, ¿no? Que me parece que el reto es transitar hacia una educación ecosocial. Creo que la gente más pro ahora mismo es la FUEM haciendo eso y no sé si lo conocéis, pero bueno, tienen... la FUEM es una fundación que nace como hogar del empleado, no sé exactamente dónde nace, pero para que os hagáis una idea, la presidenta durante mucho tiempo ha sido Yayo Herrero, que es otra grande, ahí sí, ¿no? O sea, Yayo nos suena, una grande, sí, bien. Pues esa mujer es la que ha llevado la FUEM durante mucho tiempo y bueno, es de las pocas entidades que han conseguido meter la educación ecosocial de forma transversal en el currículum, ¿no? Y entonces, pues como que en todas las asignaturas lo que se hace es tratar los impactos medioambientales y sociales, ¿no? Pero pues de una forma transversal, que es algo como fundamental, y que las asignaturas se hablen entre ellas, que es algo también como que en el resto del sistema educativo, o sea, explota el cerebro, pero hay gente que considera por lo que sea, ¿no? Que relacionar una asignatura con otra pues puede ser interesante. Entonces esta gente lo hace y lo hacen muy bien. Y ya no solo es educación, o sea, creo que también... no me gusta tener, o sea, creo que nunca lo iba a decir, pero la educación y la economía pues tienen que empezar a hablarse de otra forma, ¿no? Es decir, o sea, yo soy profe o sea, podría ejercer como profe de economía y fue otra cosa de la que, o sea, escapé. Porque claro, si es esa economía la que tengo que enseñar, o sea, me niego, ¿no? Entonces, ¿qué economía se da por sentado que hay que transmitir a la chavalería y qué, o sea, y qué defiende, ¿no? Y sobre todo qué normaliza y normativiza. Entonces, pues creo que también sería como muy importante, como o sea, uno de los retos para mí fundamentales es también en el ámbito educativo, ¿no? O sea, ¿qué estamos transmitiendo? Empezando desde, bueno, o sea, con un sistema económico como el capitalismo, ¿no? En el que algo como la competitividad y el individualismo están en la base, pues está complicado.
para los retos que tenemos, ¿no? A nivel medioambiental. Y para cualquier reto, quiero decir, o sea, como cualquier reto que tenga que ver con la supervivencia, o sea, el individualismo creo que no va a ningún lado. Yo llevo promoviendo la forma jurídica de la cooperativa desde hace ya unos cuantos años y la gente sigue diciendo que eso no es una empresa, ¿sabes? Y tú ahí ya como a punto de, no sé, no sé, no soy pro violencia, ¿vale? Pero a veces sí, o sea, no soy nada violenta. Pero quiero decir que es que vivimos en el desconocimiento absoluto de cosas que ahora mismo tendrían, o sea, para lo mal que vamos de tiempo, tendrían que estar mega integradas. Y los valores que seguimos transmitiendo en la educación formal siguen siendo valores que a lo mejor en algún momento histórico eran necesarios, pero ahora no. Por no hablar de una educación emocional que creo que también está muy ligada a los retos medioambientales, inexistente. Entonces, bueno, como que yo creo que por ahí hay mucho y se habla muy poco. Creo que para una repoblación rural, que es de lo que estamos hablando como uno de los pasos fundamentales, ¿no? Para estos retos medioambientales, para que haya una repoblación rural, la gente tiene que estar, o sea, un poquito más ubicada en el mundo. Y creo que los que nos vamos porque afortunadamente hemos tenido una serie de experiencias, una serie de referentes y hemos sido muy afortunadas. Bueno, yo siempre digo que el día que te iluminan, ¿no? O sea, puede ser, o sea, y que de repente notas que no eres normativa y que eres perro flauta, friki y todas estas cosas. O sea, para algunas cosas está muy bien, pero para otras, o sea, te das cuenta de que se acabaron un montón de, ¿no? ¿cómo decir?, de privilegios y de comodidades, pero la mayoría, el grueso de las personas están ahí y con la educación que estamos dando van a seguir ahí. Entonces la repoblación creo que va a ser muy difícil, o sea, que va a ser mucho más costosa si estamos educando como estamos educando. Pues sí, la educación es uno de los retos. A eso estamos aquí también, ¿no? En eso estamos. Es que esta es la fuente, tío. Es que es verdad, hay que ir ahí o sea, si cambiamos la educación, es que todo vamos a la raíz del problema, ¿no? Al final, o sea, que yo estoy súper a tope con eso. Y yo lo que siempre digo es que, bueno, de educación ambiental hay muchas cosas para niños, pero hay que educar a los adultos, a los mayores, que les hace mucha falta, mucha, porque son los que siguen transmitiendo a sus hijos su manera de vivir y su manera de ver las cosas. Así que para mí hay que empezar por ahí. Lo más difícil, ¿sí? Porque ahí hay un cambio de mentalidad que con los niños es mucho más fácil, pero cambiarle la mentalidad a un adulto que lleva 70 años haciendo lo mismo y tratar ahí... Uno de 50, uno de 40 también. ¿No? Claro. No, pero puede, ¿eh? Yo he visto casos. Yo he visto casos. Bueno, Patricia, ahora es tu turno. Cuéntanos qué retos enfrentamos, ¿no? ¿Qué retos ambientales nos enfrentamos hoy en día? Vale. Como bueno, sociedad. primero me gustaría como retomar de algunas cosas que han dicho, la parte de compartir datos numéricos como los que han hecho Matías y Manu, como que muchas veces impacta bastante y ayuda a la gente a dimensionar, a mí incluida, lo que hacemos nosotros día con día, cómo afecta a nivel global. Y luego la parte que ha dicho Laura de que la educación medioambiental está muy ligada con la parte emocional, estoy totalmente de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo, porque al final muchas veces nuestras actitudes están ligadas con consumismo o intentamos suplir algunas cosas con compras excesivas, etcétera. Y creo que por ahí podría ir también lo que yo considero que son problemas que hay que atender como primero. Y luego, algo que relaciono con mi día a día es que llega a ser agobiante la cantidad de coches que tenemos en las ciudades. Quizás en Santander, donde yo vivo, podría ser un poco menos, pero luego ves ciudades como Madrid, como Barcelona, que están petadas. O sea, y hablando de los datos de nuevo, estaba buscando
la cantidad de coches que hay en España, casi 32 millones, para 47, creo que somos 52 millones de personas en España. O sea que más de la mitad, ¿no? Alguno de esos será transporte público o alguno de esos será de trabajo, ¿no? Pero es que al final tenemos más de lo que necesitamos y creo que habría que ir por ahí. Supongo que luego hablamos de propuestas, soluciones, ideas, pero creo que es un problema que hace falta anexar a la lista. Y bueno, hasta aquí. Principalmente dos que me gustaría comentar. Una es ahora mismo, aunque yo esté en la Junquera, estoy en el campo altiplano. Esto es la propia finca ha cedido un espacio a una red de campamentos de restauración de ecosistemas. Se llama Ecosystem Restoration Camps, campamentos de restauración de ecosistemas en español. Y esto es una iniciativa maravillosa que surge y lo que pretende es fomentar el crear estos campamentos en diferentes fincas alrededor de todo el mundo, en los cuales gente puede ir, voluntariar, vivir, intercambiar experiencias, ayudar a regenerar la tierra, ¿no? Todo con el mismo enfoque. Me parece muy chulo. Se creen esas redes, esa conexión entre personas con un mismo fin, ¿no? Que es regenerar pues, este planeta, ¿no? La Tierra. Y os animo a que le echéis un vistazo. Y si en algún momento queréis salir y aprender sobre, o sea, coger unas pocas experiencias, ¿no? En estos temas y salir de la ciudad o de donde estéis, pues creo que es una buena red, porque tiene por todo el mundo, ya te digo. El primero de todo fue aquí en donde estamos. O sea que aquí ya se lleva como 5 años de avanzada y se llama así, Ecosystem Restoration Camps, y este es el Camp Altiplano, ¿vale? Hay diferentes. Y vamos, es la leche. Aquí se mezcla todo, sociedad, cultura, economía, restauración, y además aprendes inglés, igual mola, ¿no? Nosotros yo hablaba un poco mal y ahora pues más o menos me defiendo. Y luego quería también mencionar el proyecto Alvelal, que antes he comentado un poquito, un poco más en detalle. Alvelal surge, para mí es un proyecto faro a nivel europeo y surge como una asociación de gente guay, pero sobre todo de productores, ¿no? de agricultores, ¿no? Que intentan impactar a través de la agricultura regenerativa y cambiar todo un vasto territorio de 1 millón de hectáreas que compone el altiplano estepario del sureste de España. Y eso es noroeste de Murcia, norte de Almería, el altiplano de Granada, Guadix, toda esa zona que tienen en común la desertificación, la despoblación rural, falta de oportunidades, una agricultura cada vez más intensiva. Ya se están metiendo aquí pues, todo el tema de las lechugas o si plantan almendros o olivos, pues lo hacen de una forma muy industrial en la que no respetan la biodiversidad. Para mí es súper ilusionante ver cómo se une un montón de gente, ya son más de 300 agricultores, 400 socios, con el fin de regenerar su territorio y sentirse orgullosos de dónde son y luchar por conservarlo, ¿no? Por subsistir y también por regenerarlo, ¿no? Entonces, pues se crean aquí unas redes muy locas, súper chulas, de gente que pues, se ayudan unas con otras y esta asociación pues ya saca fondos, de repente pues, consiguen pasta y pues, la comparten y dicen, venga, vamos a repartir semillas para regenerar los suelos de las fincas o vamos a plantar aromáticas que son buenísimas para los polinizadores que los estamos perdiendo y que son la base un poco del equilibrio de la biodiversidad, ¿no? Los polinizadores, ¿no? Y además esenciales, ¿no? Para la producción de alimentos. Entonces, os animo a todos a buscar a la asociación Alvelal porque me parece un proyecto increíble y lo que quieren es crear un corredor ecológico a través de fincas regenerativas con espacios naturales que estén regenerando y bien conservados para frenar un poco el desierto, ¿no? Al final, mientras comemos, ¿no? Al final es el concepto de unir la alimentación con la ecología, la economía con la ecología, la sociedad con la ecología, ¿no? Ahí sale un concepto de los 4 retornos que luego quiero comentar y a través de eso pues se ha generado ahí esta asociación que lleva ya como 7 años regenerando un territorio y inspirando a la gente. O sea que, bueno, súper chulo. Pues muy, muy interesantes las dos.
bueno, yo ya conocía Albelal y también los Ecosystem Restoration Camps, que creo que detrás de esto está John Liu, ¿no? Un americano de origen chino que Sí. hace unos vídeos y unos documentales estupendos sobre la agricultura regenerativa en todo el mundo. Maravilloso. Y además participó, el mayor proyecto regenerativo del mundo sucedió en China, que fue la meseta del Loess, no sé cuántos millones de hectáreas regeneraron, los chinos unos máquinas, cuando se ponen, me involucraron incluso al ejército, ¿no? Y regeneraron millones y millones de hectáreas en 15 años de una forma vastísima. Eso era casi un desierto y ahora está verde y la gente vuelve a esos sitios y es maravilloso. También la regeneración de la meseta del Loess. Claro, ¿no? De que había unos vientos, o sea, los vientos llevaban la arena, el polvo ese, y Pekín, llegaba hasta Pekín. Sí, sí. O sea, eran unas nubes o sea, que no se podía respirar ni nada, ¿no? Eso demuestra que todo se puede regenerar. El humano tiene la capacidad de o regenerar o regenerar, ¿no? O de hacer bien las cosas. O sea, que se puede, hasta el desierto se puede revertir. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna iniciativa verde que conozca, que quiera, bueno, que quiera difundir o que le interese, ¿no? Que conozcamos. Os he dejado de ver, entonces no sé si estáis haciendo como que vais a hablar. Ah, no, vale. Yo quería decir, bueno, a mí en general la red esta que he nombrado antes de REAS me parece muy potente en ese sentido, porque uno de sus principios evidentemente está ligado a la ecología, a la sostenibilidad, o sea, como que es uno de sus pilares. Y está, o sea, es interesante porque como que hay una red, o sea, hay una red estatal, pero también hay una red para los diferentes territorios. Entonces, bueno, está guay incluso como saber que existe para poder entrar, porque es verdad que hay mucho apoyo entre las diferentes entidades que lo forman y me parece, bueno, una forma de difundir y alimentar, pues eso, alternativas económicas. Y luego ya a nivel como más micro, que en realidad de micro tienen poco porque han crecido muy rápido, hay una cooperativa que nace aquí en Madrid que se llama Germinando, no sé si la conocéis, que es una cooperativa de mujeres, que sobre todo ahora mismo está, o sea, ha hecho un trabajo súper interesante en tema de huertos urbanos, ¿no? Y está introduciendo en casi todos los colegios huertos y, bueno, vuelvo, ¿no?, al tema como ya no solo todo lo que aporta en un cole a nivel educativo el tener un huerto, sino que también lo que están haciendo es cambiar la alimentación de muchos centros escolares introduciendo alimentos de los huertos. Y eso lo están trabajando también, ya hace mucho que salieron de Madrid, quiero decir que trabajan por todo, o sea, por todo el estado, y yo creo que bueno, que es, o sea, es digno por lo menos de echar un vistacito e informarse. Me parece gente muy pro. Muy bueno, muy interesante. Chulísimo. Sí. Es un poco el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que cada vez que pues, nosotros podamos ser más independientes ¿no?, del sistema y producir nuestros propios alimentos y aprender a hacerlo desde las escuelas, ¿no? Y es súper chulo. Patricia, ¿tú querías comentar algo también? Sí, siempre dentro de los alimentos, y seguro que tú la conoces, Arantxa. Aquí en Cantabria está esta de efecto ecológico, que es para, no recuerdo muy bien el término, pero para comprar productos como de kilómetro cero de productores de Cantabria y lo pides como con otras personas. Así que si pides como una cesta grande, lo puedes repartir con más personas. No me he animado a usarlo, pero me lo pasó de hecho Silvia, de permacultura, y me ha llamado mucho la atención. Lo quería comentar por eso, por si alguien conoce más de ese tipo en la zona donde viven, pues que ese tipo de cosas existen. Sí, afortunadamente cada vez hay más. Nos estamos concienciando de, pues eso, ¿por qué tenemos que comer piña tropical? Pues es que, ¿no? O tomates en invierno, o no sé, hay que comer producto local y sobre todo, ¿no?, intentar que menos transportes, que todos son ventajas.
todos son ventajas. Sí, A mí me gustaría, súper rápido, porque estoy pensando en la gente de Cabezón de la Sal, que de repente ha salido una información de que van a hacer una planta de biogás ahí al lado del municipio, que a mí en principio no me parece tan mal, porque bueno, va a coger los residuos de las ganaderías y con eso va a hacer gas y todo, ¿verdad? Pero bueno, en 4 días han reunido ayer a 300 personas. Hay un grupo de igual de 45 señoras, señores, jubilados o no, presentando alegaciones, buscando gente jurídica, dentro de una plataforma que se llama Cabezón por el Clima. Y yo, aunque no estén recogidas o sean jurídicas estas figuras, la verdad que tengo un respeto y una admiración súper grande, ¿no? Por todos estos movimientos de Fridays for Future, Extinction Rebellion y no sé qué, como gente ciudadana normal de pie que de repente se unen y dicen, vamos a defender la sostenibilidad, las energías verdes, todo, ¿no? Así que nada, una mención especial para toda esta gente que encima lo hace gratis. Pero a mí son unos cracks. Sí. Pues sí. Me acabo de recordar esto que acabas de mencionar, Matías. Bueno, yo soy de El Salvador y no sé si conocen que ahí acaban de poner el Bitcoin como moneda en curso, una criptomoneda. Y se habló de un pueblo de ahí poner una minadora de criptomonedas cerca de un río. Y eso, la gente se organizó también como para oponerse porque iba a consumir muchos recursos, que bueno, en realidad yo no soy consciente qué tanto afecta, pero cuando vi la noticia, o sea, me llamó mucho la atención, o sea, como la gente cuando ve en peligro su zona, o sea, se puede llegar a organizar. Vale. Lamentablemente no, pero bueno, con que se empezaran a mirar al menos un par, ¿no? Que no fuera la económica, iría todo mejor. A mí empezamos a hablar de regeneración cuando sacaron aquí los amigos de Regenerar, hay un mogollón de contenido y para mí esa es como la clave, ¿no? Como vienes aquí al pueblo y yo que he nacido en Madrid, entonces muchas veces los del pueblo me dicen, es que los de Madrid no sé cuánto está, le digo, pues mira, por todos esos que han venido aquí con turismo masivo que muchas veces han destrozado parte de la naturaleza, tenemos que venir otros y ese impacto negativo que hemos hecho, regenerarlo y no solo quitarle al pueblo, sino darle, ¿no? Es lo mismo que hacen con la agricultura. Y yo ya no entiendo tanto lo de sostenibilidad, me ha gustado mucho lo de regeneración. Y es siempre que quites, vuelve a dar y quita poco. Eso es lo que me he quedado yo, ¿eh? Qué guay. Sí, tío, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, al final, a mí esa palabra me ha enamorado también. Hay gente que no le gusta, ¿no? Pero es que no, todo se puede regenerar. O sea, que es maravilloso. Y al final ha dicho algo, perdona, como el Manu. Ha dicho algo muy interesante, tío, que son un poco esos retornos, ¿no? Mencionabas, nosotros lo llamamos los 4 retornos y yo creo que todo proyecto, para que sea sostenible, por decirlo así, debería tener en cuenta los 4 retornos, ¿no? Has mencionado 3, que son los más lógicos, que son pues, un retorno natural, es decir, toda actividad que tú tengas que tenga un impacto positivo en la naturaleza de una u otra forma, no tiene por qué ser directo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nos involucramos en labores de reforestación aquí, regeneración, pero luego lo que hacemos es ayudar a otras iniciativas que lo hacen mejor que nosotros. Solo ayudándoles ya también cumplimos un poco ya con ese retorno de la naturaleza, ¿no? Retorno el natural. Luego está el retorno social, ¿no? Y al final me parece muy interesante. Si tu proyecto tiene un impacto en la sociedad en la que te mueves. Por ejemplo, yo solo con el hecho de movernos aquí a esta zona hemos mejorado las ventas del mercadito de al lado, que a lo mejor gracias a eso, pues mira, no ha cerrado. O por ejemplo, hemos contratado a una chica para que nos ayude con diseño y tal, y
y nos las hemos buscado aquí, de un pueblo de al lado, y la tía es una máquina, ¿no? En vez de trabajar con alguien en Madrid y tal, porque también estaría súper bien. Y luego está el retorno económico, que me parece súper importante, porque vivimos en el mundo en el que vivimos y al final la sostenibilidad también, o sea, pasa porque tenga que ser económica, ¿no? Nosotros lo que más nos gustaría es crear contenido, hacer vídeos y vivir así, pero no podemos. Entonces necesitamos hacer otras cosas que están muy bien para ser sostenibles económicamente, ¿no? Y sobre todo mirar a largo plazo. Pero el tema de Commonland, que es una fundación que fundó Albelal y tal, holandés, metió un retorno más, que era el retorno de la inspiración. Y a mí es el que más me mola, el que más me pone, porque la inspiración es la chispa del cambio. Si no estamos inspirados, no se movilizan las cosas, y no energía. Si la gente, si no creas inspiración con tu proyecto o con lo que vayas a hacer, pues, tío, la gente no se va a sumar o no, se necesita inspiración, ¿no? Y para todo, y hacerlo con arte y hacerlo divertido, y yo creo que hagamos lo que hagamos, lo tenemos que pasar bien, si no, algo falla en nuestro proyecto. Entonces tiene que ser sostenible inspiracionalmente, por decirlo así, y ya está. Y luego intentar siempre tender hacia lo local, como dice, pues favorecer los negocios que tienes cerca, pues apoyarte, hacer redes de apoyo mutuo, aquí los negocios o los emprendimientos, asociaciones, lo que sea, no tiene por qué ser un negocio, pues, tío, somos personas, ¿no? Y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y pasarlo de puta madre. Eso, desde luego. Que no sabía si quería hablar Pati, que no, es que no veo las caras, entonces bueno. Yo a ver, es que o sea, hay cosas como, estoy de acuerdo, evidentemente, quiero decir que no habéis dicho nada que diga ni de broma, me sumo a eso. Y sumo algunas cosas, en el sentido de que estamos, o sea, si no recuerdo mal, la pregunta era como emprendimiento, o sea, ¿cómo hacer un emprendimiento sostenible? ¿Era algo así? Sí, ¿qué implica el incorporar la sostenibilidad a cualquier proyecto, no? Es que creo como que antes de... me suena como un tema que para empezar, creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la sostenibilidad en cuanto al concepto greenwashing, ¿no? Porque, claro, ahora yo tengo un negocio, un proyecto o entidad, ya sea de servicios o de bienes, ¿no? O sea, y entonces, como hay que ser sostenible, pues me invento todo este rollo, ¿no? Doy dinero por aquí, dinero por allá, no reviso en ningún momento mi cadena de valor ni de producción o no replanteo lo que estoy ofreciendo, pero como tengo el famoso RSC, ¿no? Responsabilidad Social Corporativa, pues apaño ahí. Y esto sé que normalmente está asociado a las grandes empresas, pero porque tienen dinero para hacer eso, pero en general creo que hay que tener cuidado, ¿no? Con bueno, voy a emprender o mi empresa va a ser sostenible porque como ahora, ¿no? Esto es un tema importante. Entonces, lo que yo reflexiono un poco conmigo misma y comparto es como que creo que lo primero que hay que hacer es un análisis de la realidad. Porque esto lo hemos visto mucho, sobre todo en la industria de la moda, ¿no? Es un temazo. Y es como, no, tenemos que comprar en ropa, en tiendas, en marcas verdes. O tenemos que, no, es como, vamos a ver, o tenemos que reutilizar, es como, vamos a ver, primero vamos a analizar si existe esa necesidad, ¿no? Y si existe, de dónde viene, desde dónde viene. Y eso está otra vez muy ligado a lo que hablaba antes, Patino, también con la educación emocional, el consumismo, ¿no? Porque muchas veces tengo necesidad de comprar algo, pero esa necesidad es como cuando de repente me pongo a comer chocolate a muerte, ¿no? O sea, o la ansiedad, ¿no? O sea, un montón de cosas que hay detrás. Entonces, como que sí que creo que es muy importante, por supuesto, si decido emprender como, o sea, una parte fundamental para mí de la sostenibilidad es hacer un análisis de la realidad para ver qué es necesario. Hay gente que ya está haciendo algo como lo que quiero hacer yo. Lo que voy a ofrecer, o sea, hay una demanda, ¿no? Se adapta al lugar donde lo voy a hacer.
No es igual emprender aquí que emprender allí. O sea, quiero decir, como que hay que hacer un esfuerzo inicial, o sea, como reflexionar, investigar, observar, preguntar, ver qué otra gente pueda ver. Y no hablo de competencia, hablo de, ¿no?, de colaboración, de poder sumarme a ese proyecto, de replicarlo, que eso también creo que es otra cosa que está muy ligada, bajo mi punto de vista, a la sostenibilidad, ¿no? Que estamos acostumbrados a crecer como se crece en el capitalismo, que es que yo tengo una empresa y la hago macroempresa. Y es muy interesante el pensar que hay otras formas de crecer y aunque no tengamos muchos modelos en los que fijarnos, existe el concepto de replicar, ¿no? Que es como que se intenta pensar que es como crecen también, ¿no?, los hongos, las setas, ¿no? O sea, quiero decir que o sea, que se ve también mucho en la naturaleza y creo que es también como muy, muy inspirador. Y bueno, creo que son cosas que mola como ponerlas antes de todo lo que es ya el desarrollo de la propia idea. Muy interesante tu aportación, muchísimo. Me resuena mucho. Sí. Me gustaría agregar una cosa rapidita. Algo que ha dicho Laura, o sea, que no tiene directa relación con la pregunta, que no la he terminado de entender muy bien, pero sí con lo que ha dicho ella, que muchas veces creemos que estamos haciendo una buena práctica o que estamos en un buen camino con la sostenibilidad, pero no analizamos la raíz. Y hay un caso que se da bastante con alternativas ecológicas como la de la pajita de algún material, ya sea de un plástico más resistente o de metal o de cartón, que he visto videos de una chica que trata de desmontar esos mitos y dice, ¿cuántas veces tendrías que utilizar este producto alternativo para que te compense si utilizas pajitas una vez al mes o al año? Y cuando ya vuelves a eso de los datos, te quedas como, wow, es cierto, o sea, el trabajo que lleva construir este producto ecológico alternativo, de nuevo, eso, no me va a compensar, no va a compensar la huella que deja esto comparado con una pajita que se utiliza una vez al tiempo, por ejemplo. O sea, me pareció, a mí me pareció bastante impactante. O sea, siempre es como de analizar si de verdad el producto que estás consumiendo ecológico, de verdad tenga un trasfondo ecológico. Bueno, pues yo creo que los jóvenes estamos bastante fastidiados hoy en día. Yo tengo también mucha suerte en muchas cosas. Jugar ahí con las dos, con los dos temas, ¿no? O sea, para mí es que el sistema está hecho para lo degenerativo. Para mí es el mayor obstáculo para todos, los jóvenes y los no. Es que aunque quieras ser sostenible, pues, te cuesta un montón. Tienes que hacer realmente muchos esfuerzos. Todo el tema de pues, las compras, ¿no? O sea, a mí a veces voy incluso a Mercadona y me duele. Digo, joder, pues no encuentro aquí o me es complicado. Pues, o el tema del coche, ¿no? O de la ciudad, ¿no? Y justamente ese, ¿no? Esa barrera, ¿no? Ese obstáculo de que no nos lo ponen fácil y como que se echa mucho la culpa al ciudadano y luego bueno, realmente las culpas son de los grandes, ¿no? Del sistema que ha hecho esto así, ¿no? Entonces, o te sientes culpable, tienes ansiedad, ay, es que debería hacer esto mejor. Coño, pero es que si no, no lo ponen nada fácil tampoco, ¿no? Pero es verdad que en el día a día hay que hacer lo máximo posible y luego yo creo que hay el tema del cambio de la mentalidad o la aceptación, decía antes se nos ve como hippies, ¿no? Como tal. Digo, y te quieres ir al campo, que quieres ser más sostenible, quieres hacer un negocio tal. Bueno, tus colegas más o menos te entienden, pero luego muchas veces te enfrentas a una mentalidad carca que hay extendida y que, oye, si haces esto, pues eres un hippie y tal, y entonces pues no te hago caso o no, no. Para mí eso es un par de, sí, de obstáculos, ¿no?
a mencionar. Vamos, estoy ya un poquito desvariando, yo creo, a estas horas. Cansado ya. Bueno. Matías. Pero esto último que dices, Rodri, de la etiqueta de hippie y tal, creo que Laura en una de las intervenciones ha hablado de cuando en Madrid ya eres una persona que eres un perro flauta, ¿no? Entonces, se te cierran un mogollón de puertas, de repente ya eres de ese núcleo tal. Entonces, yo creo que es importante, sí, bueno, destacar. O sea, aquí en el pueblo en concreto, yo les digo a la gente, hay dos problemas, el acceso a la vivienda y las habladurías, ¿no? Las habladurías es algo complicado, ¿no? Complicado, pero bueno, creo que tampoco, y ya es tarde para sacar esto, pero cuando Laura habla, pues eso, o cuando hablamos tan mal del sistema capitalista, productivo, de las empresas, que no sean cooperativas y tal, creo que no hacemos tampoco pues mucho favor al emprendimiento verde, sostenible y tal, ¿no? Como yo creo que el discurso es importante. Está la gente de Climabar, que no sé si la conocéis, que son dos chavales ahí en Instagram, sobre todo en YouTube, y ellas intentan como promover el tema del cambio climático y la acción verde y tal, pero también para la gente que no, como ellas llaman, abrazar árboles, ¿no? Que a veces son un poco tal ellas, pero creo que es importante no excluir, porque creo que la mayoría de los jóvenes no son como los que estamos aquí hoy en esta reunión. Entonces, yo a veces bajo a la verbena del pueblo y bajo también, bueno, pues para tomar unas copas de vez en cuando, pero también para ver cómo es la gente joven normativa, ¿no? Y estamos a años luz, totalmente. Entonces, como creo que hacer un discurso así como anticapitalista o muy politizado, muy activista, igual eso incluso nos perjudica porque nos pone como en un grupo más pequeñito, ¿no? Y creo que tenemos que tenemos que ser reformistas y meternos en cómo habla la sociedad normal y ser normales, y que hay que quitarse las rastas, pues nos quitamos las rastas, que hay que dejar de vestir con colorines, pues no pasa nada, ¿no? Así que, bueno, esa es nada, que lo ha dicho Rodri y me ha empezado a venir eso. Perdón, voy a añadir perdón. Dale, Arantxa. Sigue, no, te iba a decir a ti o a cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Matías, en el sentido de que, o sea, yo me permito tener estos discursos aquí, o sea, quiero decir, con gente que, o sea, que por desgracia, no, quiero decir que después de un tiempo, ¿no? Como dedicándome a sensibilizar en esto, o sea, justo a esa capa como más superficial, ¿no? De gente que está totalmente dentro de eso. Al final te das cuenta que lo último que hay que hacer es generar sentimiento de culpa, ¿no? O de estar en el lado en el que no hay que estar supuesto o lo que sea. Entonces, sí, hay que escuchar mucho y dejar juicios a un lado, y en eso estoy totalmente de acuerdo, vamos. Yo sí que creo de todas, o sea, por añadir más temas, espera, porque me los he escrito, porque mi memoria... yo creo que falta como un apoyo institucional un poquito más serio, que no sea como, y esto que nos sobra para esta gente, ¿no? O sea, como a esa gente que está intentando hacer algo, solo por quedar bien. Es verdad que ahora está todo el tema de los fondos europeos, ¿no? Que está siendo, bueno, que está muy a la orden del día. Y pienso, algo que, por ejemplo, que se hace en REAS, es que cuando hay ayudas que se piensa que a la gente le interesan, se generan, o sea, se hacen muchísimas reuniones, píldoras online, presencial, para explicar cómo solicitar las cosas, ¿no? Y te dan truquitos, te explican todo paso a paso. Puedes llamar por teléfono, por la noche, si te despiertas con dudas de estas que no te dejan dormir, hay alguien, ¿sabes?, que viene a tu casa y te lo quiero decir como, o sea, favoreciendo un poquito lo que es, o sea, no solo me sirve que exista ese dinero, sino que también, o sea, sepa cómo solicitarlo, ¿no? Es como cuando se dice, hay derecho, bueno, eso es otro tema, que no me voy a meter ahí, pero quiero decir que no solo sirve con ponerlo a disposición, sino que también tiene que ser accesible, ¿no? Y bueno, creo que es una de las cosas que ahora se está haciendo a nivel institucional, que existe este tema, ¿no? Como de, voy a poner las cosas súper chungas
yo lo pongo, quedó bien, pero luego es imposible pedir, ¿no? O no, o sea, o venimos de una época en la que pedir ayudas era como esto, o sea, una gincana, ¿sabes? De 500 pruebas y claro, al final sé cuánta gente se te queda por el camino y cuántos proyectos brutales se quedan por el camino porque no han sabido acceder, ¿no? a ese. Entonces yo creo que uno de los puntos es un apoyo institucional efectivo. Creo que no hace falta que sean grandes sumas, ¿no? Y sobre todo también que sea transversal. El tema de la vivienda es un temón, ¿no? Que antes hablábamos, ¿no? Yo tengo un colectivo, unos amigos que están en Galicia, que tienen la suerte de tener a la institución de su zona muy de su lado, y lo que están haciendo es pensar en crear figuras de personas que lo que hacen es ir hablando con propietarios ya de gente muy mayor, ¿no? de cuáles son las ventajas del alquiler, ¿no? Y están creando como unas personas enlace, gente del pueblo, que vive en el pueblo, ¿no? Que la gente confía en ellos y en ellas para que hagan como de enlace entre toda esta gente joven que está buscando casa y esta gente que solo piensa en la vivienda, ¿no? Entonces empiezan, o sea, en vender. Entonces empiezan como a generar espacios para que se pueda hablar de ello, pero siempre con el apoyo de alguien mítico del pueblo. Entonces, como creo que es un tema que también a nivel institucional, ¿no? Si se fomenta el que exista ese diálogo con seguridad, ¿no? Ofreciendo determinadas seguridades también de, pues no pienses que es que no te van a pagar, qué está pasando con todo el tema ¿no? de la ocupación, de movimiento de desocupa, todas estas cosas no ayudan para nada. Entonces sí que creo que necesitamos una institución un poquito más de este lado. Patricia, ¿tú quieres añadir alguna otra cosa? Sí, algo rapidín, para no alargarlo mucho. Y es que yo considero, y ya por ir concluyendo un poco también, que la raíz de los impedimentos que hay para el emprendimiento en el área de la sostenibilidad, emprendimiento verde, es la educación. Pero ya no vamos al tema de educar para que la gente se motive a emprender en esta área, sino que cuando ya estás con el emprendimiento, obviamente te tienes que buscar la vida, pero por ejemplo, estuve en un curso de emprendimiento hace unos meses y sí que hay apoyo para el emprendimiento social, por ejemplo, pero dentro del emprendimiento social, la parte de la sostenibilidad como que siempre va quedando de último, como que es lo que menos probable es que genere ingreso y por lo tanto se le da como un ranking. Cuando lo que estás viendo es el profit o lo que va a impactar económicamente, muchas veces los programas que apoyan son más difíciles de encontrar. La forma de justificarlo también es más difícil de encontrar. Entonces, yo creo que a nivel de apoyo, aunque existan ayudas y también últimamente con todo lo de los objetivos de desarrollo sostenible haya más entrada para ese tipo de proyectos, siempre existe una brecha entre un proyecto que aunque esté dentro de lo social, tire a otra área que un proyecto que vaya directamente a algo verde. Sí que hay excepciones, pero desde mi punto de vista y mi experiencia, son los que menos apoyo reciben y los que menos recursos hay para aprender a justificarlos y detallarlos como plan de negocios y esto. Bueno, yo voy a soltar alguna cosita más con respecto a estos, a ver qué opináis respecto a estos aspectos a estos retos para emprender. ¿Creéis, por ejemplo, que hay falta de conocimiento en el consumidor? A lo mejor. ¿O falta de consumidores? De gente que demande una economía más verde. ¿Qué opináis? A ver, yo creo que por ejemplo, el tema de la alimentación sí que hay bastante desconocimiento. Luego hay otras cosas que no, pero en el alimento sí. O sea, bueno, qué bien, estoy comprando algo ecológico, realmente tú ves cómo está producido eso y no es ecológico para nada, ¿no? Y ya te certifican eso como ecológico. Yo veo aquí un campo de lechugas que está en ecológico, pero el plástico lo reintroducen al suelo, pero no echan pesticidas. Entonces,
O, por ejemplo, el tema del veganismo, muchas veces pues es buena solución, ¿no? Pero no hay un conocimiento de cómo se producen todas esas verduras, que también de una forma que mata biodiversidad. Igual no está matando un cerdito, que son muy monos, pero sí miles de microbiología del suelo, insectos y tal. Entonces, también el tema de alimenticio, si hay desconocimiento y hay mucho interés ahí, y es un problema, la verdad, bastante gordo. ¿Y creéis que hay demanda de la gente, o sea, para que esto vaya cambiando? Mucha. Yo creo que sí hay demanda e interés, pero muchas veces hay comodidad en el sentido que, bueno, económico y de cercanía, ¿no? Resulta más fácil ir a una cadena de supermercados que tiene todo a mano que buscarte una red de proximidad, que he recordado el nombre de alimentos, de consultar con los productores cercanos. O sea, es más cómodo ir a una cadena de supermercados, aunque tengas interés. Luego, a nivel económico, te puede salir más fácil comprar una cosa producida en masa con métodos dudosos que un comercio justo y algo bien tratado, ¿no? Entonces, creo que sí podría haber una demanda, pero hay bastantes impedimentos en ese aspecto. Ay, Manu me está llamando. Pero igual es porque se ha ido y ha visto mi llamada. Bueno, pues no sé. Y por ejemplo, ¿creéis que hay algo que el tema legal, falta de marco legal para el emprendimiento? O quizá no conocéis tanto a lo mejor en este tema. Yo sí que creo de apoyo, ¿no? Y de financiación, quizá, pero... Yo sí que creo que habría que dar prioridad a las empresas que están más comprometidas con la sostenibilidad y con, por ejemplo, la inserción social. Yo creo que también es muy importante que siempre se piense que eso va de la mano, ¿no? O sea, porque al final la justicia social está muy relacionada también con la medioambiental. Y sí que creo que muy pocas veces, por ejemplo, en los pliegos existe, ¿no? O sea, como el puntuar que la propuesta sea respetuosa con el medio ambiente o no, o tenga impactos positivos, o sea, como que es por ejemplo, aquí en la administración pública eso solo ha sucedido con gobiernos muy concretos, ¿no? Y creo que es fundamental. Eso por un lado, y por el otro lado también empezar a poner impuestos, ¿no? en los residuos, sobre todo ya no solo a las personas consumidoras, sino también a las empresas, que son las que tendrían que hacerse cargo de haber fabricado algo que luego no se puede compostar o que no se puede reutilizar. En ese caso yo creo que es fundamental. Yo creo que no es nada fácil emprender en este país. Yo soy autónomo y casi lo necesitaba también para facturar las cosas. Y yo lo venía siendo de antes, ¿no? Pero tengo 27 años, gano muy poquito, lo justo, y me cobran un verdadero pastor. Y unas burocracias y tal, bueno, al final pues te tienes que meter ahí en el sistema, no es fácil, y tienes ayudas de asesores y pagarles y cosas, y te pago 300 euros al mes de autónomo, pues, soy casi la mitad de lo que gano, o poco menos. O sea que parece que sí, que hay trabas legales y no está fácil, pero se puede. Y luego hay otras cosas alternativas, como el tema de las asociaciones. Y sí, pues me parece más sencillo, un poco más tal. Me interesa mucho el tema de las cooperativas, pero legalmente siempre va a haber ahí burocracias locas que te tienes que meter y tampoco estamos muy formados para eso, yo creo. Te lo encuentras ya una vez, ya estás en el acto.